Imagina un lugar donde los ojos de cientos de muñecas parecen seguir cada uno de tus movimientos, donde el silencio de la noche es interrumpido por susurros, risas infantiles y el crujir de ramas que nunca deberían moverse. Bienvenido a la isla de las muñecas. Ubicada en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, esta isla esconde una historia tan aterradora como sus propios habitantes. Las muñecas, desgastadas por el tiempo, cuelgan de los árboles como si observaran, esperando. Algunas tienen rostros deformados, otras carecen de ojos, pero todas comparten un aura siniestra. No están ahí por casualidad, fueron colocadas para calmar a un espíritu inquieto. Dicen que, al caer la noche, estas muñecas cobran vida. Sus ojos parpadean, sus labios se mueven, y entre susurros parecen advertir a los intrusos que este no es un lugar para los vivos. La pregunta no es si la isla está maldita, sino si te atreverías a descubrirlo por ti mismo. Historia 1. El barco que nunca regresó. Era una tarde gris cuando un grupo de amigos decidió explorar los misteriosos canales de Xochimilco. Entre ellos estaban Claudia, una fotógrafa obsesionada con capturar lugares peculiares, y su primo Rodrigo, quien había escuchado la leyenda de la isla de las muñecas desde niño. A pesar de las advertencias del barquero, que insistía en que ese lugar no debía visitarse después del atardecer, los amigos insistieron. Querían vivir una experiencia única. Mientras el barco se deslizaba lentamente entre los canales oscuros, el ambiente comenzó a cambiar. Los árboles, antes normales, parecían más altos, más retorcidos. El viento silbaba entre las ramas, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. Finalmente, llegaron. La isla era peor de lo que imaginaron. Había muñecas colgadas de cada árbol, sus cuerpos sucios y desgarrados por el tiempo. Algunas estaban amarradas con alambres oxidados, otras, clavadas en troncos. Muchas carecían de ojos, y en su lugar, tenían agujeros oscuros que parecían observar directamente a los intrusos. Claudia, emocionada por las posibilidades de fotografía, comenzó a disparar con su cámara. Claudia, riendo nerviosa, estas fotos van a ser increíbles. Miren esta muñeca. Parece que todavía está llorando. Pero cuando revisó la pantalla de su cámara, su rostro cambió. En la foto, la muñeca que acababa de capturar tenía los ojos abiertos, aunque en la realidad estaban cerrados. Rodrigo, inquieto, ya viste lo que querías. Vámonos. Esto no me gusta nada. De repente, un ruido interrumpió el silencio. Un leve crujido, como si alguien estuviera caminando entre los árboles. Pensaron que era su imaginación, hasta que las muñecas comenzaron a moverse. Una de las muñecas más grandes, colgada por el cuello, giró lentamente su cabeza hacia ellos. Sus labios, secos y agrietados, se separaron, dejando escapar un sonido bajo, como un lamento. Los amigos retrocedieron, pero Claudia, incapaz de resistirse, levantó su cámara una vez más. Flash de la cámara en el instante en que tomó la foto. Un grito desgarrador resonó en la isla. El barco comenzó a moverse solo, como si algo invisible lo empujara lejos del muelle. Rodrigo, gritando, «Claudia, sube al barco, ahora». Mientras corrían, escucharon risas infantiles a su alrededor. Las muñecas, colgadas de los árboles, parecían seguirlas con la mirada. Una muñeca con un vestido rojo cayó al suelo frente a ellos, bloqueando su camino. Claudia recogió la muñeca, como hipnotizada, y en ese momento una voz helada susurró en su oído. «No deberías haber venido». Finalmente, lograron subir al barco, pero el barquero no estaba. Los remos se movían solos, como si algo los guiara. En el camino de regreso, ninguno habló. Solo Claudia sostenía su cámara, revisando las fotos que había tomado. En todas ellas, había algo más. Sombras, rostros que no pertenecían a su grupo y las muñecas, observándolos con odio. Dicen que los visitantes de la isla de las muñecas nunca regresan iguales. Claudia aún escucha los susurros en la noche, y a veces, siente que la están observando. ¿Tú te atreverías a visitarla? Historia 2.
El guía perdido. Manuel había trabajado como guía turístico en los canales de Xochimilco durante años. Conocía cada recoveco, cada curva, y siempre advertía a los turistas que evitaran la isla de las muñecas. Para él, no era solo una atracción macabra, sino un lugar cargado de energías que prefería no mencionar. Sin embargo, una noche, un grupo de extranjeros insistió en visitarla. Ofrecieron pagarle el doble, incluso el triple, si los llevaba después del anochecer. A regañadientes, Manuel aceptó. Mientras se acercaban a la isla, Manuel comenzó a notar algo extraño. Los sonidos habituales del canal, las ranas, los grillos, el movimiento del agua, desaparecieron. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los remos y una brisa helada que parecía susurrar palabras que no lograba entender. Extranjero 1, bromeando, ¿eso es todo? No parece tan aterrador. Manuel, mirando a las muñecas colgadas en los árboles, respondió con un tono grave. No provoquen a las muñecas. Este lugar tiene vida propia. La lancha finalmente llegó al muelle improvisado de la isla. Los extranjeros bajaron con linternas, riéndose y haciendo fotos. Pero Manuel permaneció en la barca, observando con preocupación. Algo no estaba bien. Había demasiada quietud, demasiada oscuridad. Una de las extranjeras señaló una muñeca particular, una que parecía más nueva que las demás. Estaba sentada en una rama baja, con un vestido blanco que no estaba manchado ni desgarrado, como el resto. Sus ojos de cristal reflejaban la luz de las linternas, dándole un aspecto casi humano. Extranjero 2, riendo, miren esta. Parece que está vigilando la isla. Sin pensarlo dos veces, la tomó en sus manos. En ese instante, el viento sopló con fuerza, apagando todas las linternas. La oscuridad los envolvió, y el sonido de risas infantiles llenó el aire. Manuel intentó encender el motor de la lancha, pero no arrancaba. Su corazón latía con fuerza mientras veía las sombras moverse entre los árboles. Y entonces la escuchó. Una voz baja, susurrante, proveniente del agua. Él no debió tocarla. De repente, una muñeca cayó de uno de los árboles y golpeó la barca. Luego otra, y otra más. Era como si las muñecas estuvieran cobrando vida, arrojándose hacia él. Manuel gritó a los turistas: «Manuel, dejen lo que tomaron y vuelvan al bote, ahora». Pero cuando las linternas volvieron a encenderse, se dio cuenta de que solo 3 habían regresado. Una de las extranjeras estaba ausente. Extranjero 1, desesperad, no encontramos a María. Ella estaba detrás de nosotros y desapareció. Manuel, sin pensarlo, tomó una linterna y regresó a la isla. Mientras buscaba, notó que las muñecas parecían moverse en su dirección. Sus cabezas giraban lentamente para seguirlo. Finalmente, encontró a María, o lo que quedaba de ella. Estaba parada en el centro de un claro, con la muñeca del vestido blanco en brazos. Sus ojos estaban abiertos, pero no mostraban vida. Una voz que no era suya salió de sus labios. «María, ¿por qué han venido aquí? Este es mi hogar, y ahora, también será el suyo». Las luces de la linterna se apagaron de nuevo. Manuel corrió hacia el bote, dejando atrás a María, pero al llegar, vio que el motor finalmente arrancaba solo. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que los árboles estaban llenos de muñecas nuevas, y todas tenían el rostro de los turistas que lo habían acompañado esa noche. Manuel nunca volvió a los canales de Xochimilco. Algunos dicen que todavía se escucha su voz, advirtiendo a otros barqueros. Y otros aseguran que la isla siempre reclama más almas para añadir a su colección. ¿Te atreverías a visitarla? Historia 3. La muñeca que quería un alma. Luisa era una joven periodista, conocida por investigar lugares con historias de terror para su canal en internet. Cuando escuchó sobre la isla de las muñecas, supo que tenía que ir. Era la oportunidad perfecta para ganar más seguidores y exponer la verdad detrás de la leyenda. Con una cámara en mano y su valentía como escudo, convenció a un barquero local para que la llevara justo antes de que el sol se ocultara. El viaje hacia la isla fue tenso. El barquero, un hombre de rostro envejecido,
Apenas hablaba. Solo le dijo una cosa antes de llegar. Barquero, si oyes que alguien te llama por tu nombre, no respondas. Y si una muñeca te habla, no la mires a los ojos. Luisa sonrió nerviosa, pensando que eran supersticiones, pero el tono del hombre la inquietó. Cuando llegaron, el sol se hundía en el horizonte, bañando la isla en una luz anaranjada que solo hacía que las muñecas colgadas lucieran más aterradoras. Había cientos, tal vez miles, cada una con su propia historia. Sus ojos de vidrio parecían brillar con la luz tenue, como si estuvieran vivas. Mientras exploraba la isla con su cámara, Luisa comenzó a sentir que no estaba sola. Los árboles parecían moverse ligeramente, y las muñecas colgadas se balanceaban con el viento, pero ninguna de las otras ramas lo hacía. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, encendió su linterna y continuó grabando. Luisa, hablando a la cámara, esta es la famosa isla de las muñecas. Dicen que el espíritu de una niña vaga por aquí, y que estas muñecas fueron colgadas para calmarla. Pero ¿qué pasa si realmente están malditas? De repente, un sonido seco la interrumpió. Una muñeca había caído de un árbol justo detrás de ella. Luisa se giró lentamente y enfocó la cámara. Era una muñeca antigua, con un vestido rosa lleno de polvo y un rostro manchado, pero con ojos extrañamente brillantes. Mientras la miraba, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sonido de un susurro claro. «Juega conmigo». La voz no era humana. Era aguda, distorsionada, y parecía venir de la muñeca. Luisa retrocedió, pero algo en su mente la obligaba a seguir mirándola. Era como si una fuerza invisible tirara de ella. Con cada paso hacia atrás, más muñecas caían de los árboles, rodeándola en un círculo. En un intento por escapar, Luisa apagó su cámara y corrió hacia el muelle. Pero cuando llegó, el barco había desaparecido. Estaba sola, rodeada por las muñecas, que ahora parecían moverse lentamente, acercándose a ella. Una de las muñecas más grandes, con un vestido blanco desgastado, alzó su cabeza y abrió la boca, dejando salir una risa que no parecía de este mundo. Voz de la muñeca: «No puedes irte, aún no tienes permiso». Luisa gritó y corrió hacia el interior de la isla, buscando algún lugar donde esconderse. Encontró una pequeña cabaña cubierta de musgo y se encerró dentro, temblando. El interior estaba lleno de más muñecas, pero había algo aún más aterrador. Un espejo antiguo colgado en la pared. Cuando se miró, no vio su reflejo, sino el de una niña pequeña con cabello enredado y ojos negros como el abismo. Niña en el espejo, con voz fría: «Te estaba esperando, Luisa. Ahora, me quedaré con tu alma». El espejo se rompió en 1000 pedazos, y Luisa sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia atrás. Intentó gritar, pero su voz no salía. Las muñecas, ahora de pie a su alrededor, parecían observar con una sonrisa macabra. Cuando el barquero volvió a la isla al amanecer, solo encontró la cámara de Luisa. Revisó el contenido, esperando ver su reportaje, pero solo había un video. En él, las muñecas aparecían inmóviles al principio, hasta que una por una, comenzaron a girar sus cabezas hacia la lente, mientras una voz infantil decía: «Ahora somos una más». La cámara de Luisa fue encontrada, pero su cuerpo nunca apareció. Algunos dicen que su espíritu ahora forma parte de la isla, y que, si visitas el lugar, quizá la escuches susurrando entre las muñecas. ¿Te atreverías a enfrentarte a su destino? Historia 4. El coleccionista de almas. Don Esteban era un anciano ermitaño que vivía cerca de los canales de Xochimilco. Nadie sabía mucho sobre él, excepto que había trabajado durante años como cuidador de la isla de las muñecas, un trabajo que él mismo había aceptado sin que nadie se lo pidiera. Algunos decían que lo hacía por respeto a Julián, el hombre que había colgado las primeras muñecas para calmar el espíritu de una niña fallecida. Otros aseguraban que Esteban tenía sus propios motivos, algo oscuro. Una noche, una pareja joven, Carolina y Héctor, decidió visitar la isla como parte de una aventura nocturna. A pesar de las advertencias de los lugareños,
Estaban convencidos de que todas las historias sobre el lugar eran solo supersticiones. Cuando llegaron al muelle, encontraron a don Esteban sentado en un viejo banco, tallando madera con un cuchillo. ¿Van a la isla? Bien, pero recuerden, no toquen nada, y no se queden después de la medianoche. ¿No les gustaría conocer al verdadero guardián? Carolina, intrigada, le preguntó quién era ese guardián. Esteban solo los miró, con sus ojos hundidos y su voz baja. El coleccionista siempre busca más muñecas, o algo que las reemplace. Sin tomar en serio sus palabras, la pareja alquiló una lancha y partió hacia la isla. Al llegar, la luna iluminaba tenuemente el lugar, revelando cientos de muñecas colgando de los árboles. Algunas estaban mutiladas, otras tenían rostros que parecían desgarrados por garras invisibles. El viento hacía que se balancearan ligeramente, como si las observasen. Carolina, fascinada, comenzó a caminar por la isla mientras Héctor grababa con su celular. De repente, encontraron una muñeca diferente a las demás. Era grande, con un vestido de encaje azul, y parecía casi nueva. Pero lo más extraño era que sostenía en sus manos una pequeña campana oxidada. Carolina, susurrando, es hermosa. Se siente como si estuviera viva. Cuando Héctor intentó disuadirla de tocarla, fue demasiado tarde. Carolina tomó la campana de las manos de la muñeca, y en ese momento, el aire se tornó helado. Un sonido profundo y gutural emergió de los árboles, como si algo despertara. Sonido de pasos pesados acercándose. Las muñecas comenzaron a moverse, primero sus cabezas, girando lentamente, y luego sus brazos, como si intentaran liberarse de las cuerdas que las sostenían. La pareja, aterrada, intentó regresar al bote, pero el camino parecía cambiar frente a ellos. Los árboles se volvían más densos, las ramas formaban figuras retorcidas, y las muñecas ahora tenían expresiones distintas. Algunas sonreían de forma macabra, otras lloraban lágrimas negras. De repente, una sombra alta y delgada emergió entre los árboles. Era una figura humanoide, cubierta por un manto negro que parecía flotar, y en sus manos llevaba una muñeca rota. La criatura tenía ojos que brillaban como brasas y una voz que resonaba como un eco infinito. ¿Por qué has tomado lo que no es tuyo? Ahora, debes pagar el precio. Carolina intentó devolver la campana a la muñeca, pero ésta ya no estaba donde la habían encontrado. La criatura extendió una de sus largas manos, y las muñecas de los alrededores comenzaron a reír, un sonido estridente que perforaba los oídos. Héctor gritó, intentando proteger a Carolina, pero fue arrojado al suelo por una fuerza invisible. Sonido de risas mezcladas con llantos infantiles. Carolina, paralizada por el miedo, sintió que algo tiraba de su cuerpo hacia la criatura. Héctor logró levantarse y la tomó de la mano, luchando por sacarla de allí. Mientras corrían hacia la orilla, escucharon cómo las ramas se rompían detrás de ellos, como si algo los persiguiera. Finalmente, llegaron al bote y comenzaron a remar con todas sus fuerzas. Cuando estaban lo suficientemente lejos, miraron hacia atrás. La isla parecía tranquila otra vez, pero en el muelle, don Esteban los observaba, con la campana oxidada en su mano. Esteban, nadie se va sin dejar algo a cambio. Héctor miró a Carolina, pero algo en ella había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran vacíos y oscuros. Cuando intentó hablarle, ella giró su cabeza lentamente hacia él y, con una voz que no era la suya, susurró, «Él vendrá por ti también». La leyenda dice que nadie abandona la isla sin perder algo, un recuerdo, un objeto, o incluso, su alma. Héctor nunca volvió a hablar de lo que vio esa noche, pero dicen que cada vez que suena una campana, alguien más está siendo reclamado por el coleccionista. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Historia 5. El susurro de la muñeca perdida. Mariana era una estudiante de antropología que había pasado meses investigando las leyendas urbanas de México. Su objetivo final era documentar las historias sobre la isla de las muñecas, un lugar que la obsesionaba desde niña. Siempre había sentido una extraña conexión con el misterio de las muñecas y la leyenda de la niña ahogada.
decidió visitar la isla sola, justo antes del anochecer. Al llegar, el aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de humedad, flores marchitas y algo metálico. El sonido de las aves cesó abruptamente cuando puso un pie en la tierra de la isla, como si toda la vida hubiera decidido abandonar el lugar. La isla estaba llena de muñecas colgadas de los árboles, algunas intactas, otras mutiladas. Sus ojos de vidrio parecían seguir cada movimiento de Mariana, y algunas mostraban sonrisas torcidas que daban escalofríos. Decidida a no dejarse intimidar, Mariana comenzó a grabar todo con su cámara. Mientras exploraba, notó algo extraño. Una muñeca diferente a las demás. Estaba tirada en el suelo, cubierta de barro, con cabello largo y enmarañado. Parecía estar ahí desde hacía mucho tiempo, pero algo en ella capturó su atención. Tenía un vestido rojo descolorido y un rostro tan realista que casi parecía humano. Mariana, cautivada, la recogió y, al hacerlo, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sonido de un susurro. «Devuélveme a mi hogar». Mariana miró a su alrededor, convencida de que alguien la estaba observando. Pero no había nadie. Solo las muñecas balanceándose levemente con el viento. Guardó la muñeca en su mochila y decidió seguir explorando. Sin embargo, con cada paso que daba, los susurros aumentaban. A veces eran palabras incomprensibles, otras veces, risas infantiles que parecían venir de todas partes. Cuando llegó a una pequeña cabaña abandonada en el centro de la isla, Mariana sintió que algo la empujaba a entrar. Dentro, las paredes estaban cubiertas con fotografías antiguas, todas mostrando niñas con muñecas. En el centro de la habitación había un altar improvisado con velas derretidas y una muñeca colocada en el centro, mirando directamente hacia ella. De repente, el suelo crujió bajo sus pies, y las velas se encendieron solas. Mariana retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La muñeca que había encontrado comenzó a moverse dentro de su mochila, y un llanto desgarrador llenó el aire. Sonido de un llanto infantil y pasos apresurados dentro de la cabaña. La voz de una niña resonó, clara y penetrante. «¿Por qué me quitaste de mi hogar? ¡Devuélveme!». La muñeca salió de la mochila y cayó al suelo, pero ahora estaba de pie, mirándola con sus ojos vacíos. Mariana intentó salir corriendo, pero la puerta no cedía. Las fotografías de las paredes comenzaron a cambiar. Ahora, en cada imagen, las niñas tenían rostros aterrorizados, y detrás de ellas, figuras oscuras y deformes aparecían como sombras acechantes. La muñeca comenzó a avanzar lentamente hacia Mariana, y con cada paso, su tamaño parecía aumentar. Su rostro de plástico se deformaba, y de su boca comenzó a salir un líquido negro que olía a podrido. Mariana gritó, pero su voz fue ahogada por un coro de risas y susurros. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y Mariana salió corriendo hacia el bote. Sin mirar atrás, remó frenéticamente hasta la orilla, sintiendo que algo la seguía de cerca. Cuando llegó a tierra firme, notó que algo pesaba en su mochila. La abrió con manos temblorosas, y allí estaba la muñeca, intacta, pero con una expresión aún más macabra. Esa noche, Mariana intentó deshacerse de la muñeca. La arrojó al río, pero a la mañana siguiente, apareció en su cama. Desde entonces, cada noche escucha susurros en la oscuridad, y su reflejo en el espejo no es el suyo, sino el de una niña con ojos negros y vacíos. Dicen que quien toma algo de la isla de las muñecas jamás se escapa de su maldición. Mariana desapareció meses después de esa noche, y solo se encontró su cámara. En las últimas imágenes grabadas, se ve a la muñeca moviéndose lentamente, mientras una sombra se acerca por detrás. ¿Te atreverías a visitar la isla y enfrentarte a su leyenda? La psicología del miedo detrás de la isla de las muñecas. La historia de la isla de las muñecas provoca un miedo profundo porque toca algunas de las raíces más antiguas del terror humano, aquellas que están conectadas con nuestras creencias, nuestra imaginación y nuestros instintos primitivos. Este miedo no solo se basa en lo que vemos, sino en lo que percibimos más allá de lo evidente. A continuación, se exploran las razones clave que hacen que esta historia sea tan perturbadora.
1. El miedo a lo inanimado que parece vivo. Uncanny Valley. Las muñecas, con sus rostros inexpresivos y ojos de vidrio, generan una sensación de incomodidad porque parecen estar en la línea entre lo vivo y lo inanimado. Este fenómeno, conocido como el Valle Inquietante, Uncanny Valley, se activa cuando algo que debería ser inanimado, como una muñeca, parece tener características humanas o comportamientos inexplicables, como moverse o susurrar. Este temor se amplifica en la isla, donde miles de muñecas colgadas parecen estar observándote desde todos los ángulos, creando la sensación de que no estás solo. 2. La conexión con el miedo a los espíritus y lo sobrenatural. En muchas culturas, las muñecas han sido utilizadas como herramientas de conexión espiritual o mágica. Se cree que pueden contener almas, actuar como guardianes o incluso como vehículos para maldiciones. En el caso de la isla de las muñecas, la leyenda de la niña ahogada que supuestamente posee el lugar alimenta la idea de que las muñecas son receptáculos de su espíritu. Esta conexión entre las muñecas y los muertos activa el miedo ancestral a los espíritus y a lo desconocido. 3. La influencia de la soledad y el entorno. Xochimilco como escenario aterrador. La isla no solo está llena de muñecas, sino que está rodeada de canales oscuros, agua estancada y una atmósfera de aislamiento. El paisaje de Xochimilco, con sus sonidos inquietantes y su lejanía, crea un entorno perfecto para que la mente imagine cosas aterradoras. Estar rodeado de agua y sin una vía de escape inmediata amplifica el sentimiento de vulnerabilidad, dejando al visitante a merced de lo que pueda habitar en la isla. 4. El simbolismo de las muñecas como guardianas o vengadoras. En las creencias populares, los objetos como las muñecas pueden ser vistos como guardianes de lugares sagrados o malditos. En este caso, la presencia de tantas muñecas colgadas refuerza la idea de que protegen el lugar, vigilando a los intrusos. Sin embargo, también se las percibe como figuras vengativas que pueden atacar o maldecir a quienes las desafíen, como tomar algo de la isla o faltarle el respeto a su historia. 5. La conexión con la muerte y la infancia. Las muñecas son tradicionalmente asociadas con la infancia, un periodo de inocencia. Pero en la isla de las muñecas, este símbolo se invierte. Las muñecas representan la pérdida, el dolor y la muerte. La historia de la niña ahogada y las muñecas colgadas como tributo hacen que algo que normalmente es inocente se convierta en un recordatorio inquietante de tragedias pasadas. Este contraste entre lo infantil y lo macabro genera una sensación de terror visceral. 6. La activación del miedo psicológico y cultural. En la cultura mexicana, la relación con la muerte y lo sobrenatural es profunda y está llena de simbolismos. Celebraciones como el Día de Muertos muestran cómo la línea entre los vivos y los muertos es borrosa. La isla de las muñecas encarna esa conexión, pero desde un ángulo oscuro y perturbador, lo que despierta los miedos culturales al castigo, a los espíritus vengativos y al respeto por los muertos. 7. El poder de la narrativa y la sugestión. Finalmente, el miedo a la isla de las muñecas se magnifica por las historias que la rodean. Los relatos de muñecas que se mueven, susurran o incluso atacan hacen que la mente de los visitantes esté predispuesta al miedo. Cuando las personas escuchan estas historias, su percepción se altera, y cualquier sonido extraño, movimiento o sensación se convierte en una prueba de que la isla está realmente maldita. 4. La historia de la isla de las muñecas combina elementos visuales inquietantes, miedos ancestrales y un entorno aislado que atrapa a las personas en un estado de vulnerabilidad. Las muñecas, lejos de ser objetos inofensivos, se convierten en guardianas de un lugar cargado de energía oscura, alimentando la creencia de que lo inanimado puede cobrar vida y que los muertos siempre encuentran una manera de comunicarse con los vivos. En este contexto, la isla no es solo un lugar físico, sino una manifestación del miedo que llevamos dentro. ¿Te atreverías a enfrentarte a esos susurros en la noche? Y así termina otro vistazo a los misterios oscuros de nuestro mundo. La isla de las muñecas sigue allí, esperando en silencio, rodeada de aguas tranquilas que esconden historias inquietantes. Pero dime, ¿qué piensas tú? ¿Crees que esas muñecas realmente se mueven al caer la noche? ¿Que los susurros son reales o solo el producto de nuestra mente jugando con nuestros miedos más profundos? Escribe en los comentarios tus teorías, tus miedos,
¿O si te atreverías a visitar la isla algún día? ¿Serías capaz de enfrentarte a sus ojos de cristal y sus sonrisas torcidas? ¿O tal vez te llevarías una muñeca como recuerdo? Pero cuidado, dicen que aquellos que desafían la isla nunca regresan igual. Si esta historia te ha dejado sin aliento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. En este canal, exploramos los rincones más oscuros de la realidad, donde lo desconocido y lo aterrador se mezclan. Cada semana, una nueva historia espera por ti. ¿Estás listo para escucharla? Te estaremos esperando. Suscríbete ahora y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué otra historia oscura te gustaría que contáramos?